Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos a un episodio más de Para ser honestos, el podcast de AFI. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy especial y muy particular que muchísimas personas piden, en donde tiene como raíz las virtudes y los valores en la familia y las virtudes humanas, por supuesto, pero que tiene injerencia y nace a raíz de muchísimas cosas y que muchísimos temas también participan cuando hablemos de este tema. Emerge como un pilar fundamental, pero es importante saber que se involucran datos científicos, datos también de ética, por ejemplo, el ámbito afectivo y sobre todo la sensibilidad emocional, que el objetivo es promover relaciones sanas y saludables, en donde también vamos a hablar sobre el corazón de la persona, cómo podemos cuidar realmente el corazón de la persona. Y no solamente hablamos del corazón como un órgano físico del cuerpo humano, sino realmente como el centro de nuestras emociones y de nuestros afectos más profundos. En esta ocasión no podíamos dejar de invitar a nuestra experta y queridísima Carly de Rodríguez. Bienvenida, Carly. Hola, Dulce, gracias. Para quienes no la conocen, Carly es pro vida, es mamá, es esposa, es activista pro familia y pro mujer, que es lo más importante. Entonces, bienvenida, Carly, una vez más. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos. Gracias. Para quienes no saben, este podcast nace porque hay que darle respuestas a todas las dudas e inquietudes que surgieron en el episodio en el que participó Carly en la temporada anterior. Entonces, por favor, quienes no lo han visto, vayan a verlo porque van a entender muchísimas cosas de las que vamos a hablar hoy aquí. Bien. Entonces, arrancamos de lo más importante. Cuando hablamos de educación afectiva sexual, que es nuestro tema de hoy, tenemos que hablar sobre los valores de la familia, Carly. Entonces, ¿cómo identificar los valores y priorizarlos dentro de nuestra familia? Bueno, creo que podemos partir. A mí me encanta el origen etimológico de las palabras y en este momento de la historia es mucho más importante ir al origen de las palabras porque hay un esfuerzo intencionado en cambiar la cultura a través de cambiar el lenguaje. Entonces me gusta muchísimo cuando se hace ese orden de la educación afectivo-sexual y que se vincule siempre con el tema de los valores y de la forja del carácter que incluye la educación de las virtudes, porque entonces sí se está poniendo la mirada donde debemos ponerla, porque ¿para qué quiero educar afectivamente y en materia de sexualidad a un hijo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi propósito? Porque el temor es un muy mal consejero, cuando lo que nos mueve para la educación afectivo-sexual es el temor. Y yo entiendo perfectamente que podamos sentir temor del mal uso de la libertad de un hijo y en cualquier aspecto, pero sobre todo en el tema de la afectividad y sexualidad, porque estamos en un mundo hipersexualizado. Entonces, ¿cómo identificar y priorizar pues esos valores familiares en la vida cotidiana? Pues creo que para eso tenemos que hacer ese esfuerzo intelectual. Y como te decía, que me gusta el origen de las palabras porque el origen etimológico de la palabra inteligencia e intelecto es esa capacidad de discernimiento. O sea, uno lo que aprende cuando desarrolla su parte intelectual, pues a eso estaríamos llamados, es a discernir. Y en la era de la posverdad, que es en la que estamos ahora, es muy difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira, qué es falso, qué es parcialmente falso, parcialmente verdadero. Entonces, ese discernir a cada familia debe ver a lo interno qué es lo que valora. ¿Cuál es el objetivo en la formación de sus hijos? ¿Hacia dónde está apuntándole? ¿Verdad? Y entonces por eso es que a mí me gusta muchísimo hablar de ideario, porque el ideario son esas ideas madre, esos principios básicos que son los que van a ser transversales en mi gestión del día a día como mi labor materno-filial, ¿verdad? Y la de el paterno-filial también. Entonces, por eso es que, insisto, no se puede desvincular de los valores. El ideario son los valores. Entonces, ¿a qué es a lo que le damos importancia en la familia? ¿Qué es lo que identificamos como más valioso, más potente? Justo ayer hablaba con mi hija mayor y porque hicimos un ejercicio de un escudo familiar. ¿Qué pondríamos en el escudo familiar? ¿Qué pone en un escudo familiar? Si no lo tiene, pues puede hacer ese ejercicio. Y invito a las personas que nos están observando que se planteen un escudo familiar, aunque no necesariamente lo hagan gráficamente, pero que pudiera
denotar en ese escudo familiar cuáles son los 3 valores, los 4 valores que distinguen a mi familia. Entonces, claro, en mi caso personal, cuando hablábamos con mi hija, justamente coincidíamos, porque habíamos hecho ese ejercicio hace muchos años, en el tema de que Dios es uno de nuestros valores más importantes. Pero cada familia puede poner en su escudo familiar, pues eso. Pero lo importante es tenerlo claro, porque no podemos educar improvisando, a ver qué sale, ¿verdad? Y también tener muy claro el proyecto educativo familiar. O sea, ¿cuál es el perfil de esta familia? En la que estoy llevando un proyecto de vida y otras vidas, ¿verdad? Que son los hijos, y hacia dónde quiero llevarlos, y cuál es el perfil del egresado, voy a decir, entre comillas, aunque no existe tal cosa como un egresado de la familia, sigo siendo parte de mi familia, o sea, de mi mamá, pero ahora yo soy su familia extendida y mi mamá es mi familia extendida. Yo formé una nueva familia en el momento en el que me casé con mi esposo. Entonces, ese proyecto educativo familiar es a dónde quiero llevar a mi familia y cuáles son las virtudes que van a distinguir a mi familia. Y entonces actuar en consecuencia. O sea, la fortaleza. La fortaleza, no, yo lo que quiero es que mis hijos sean definitivamente laboriosos, responsables. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Porque nos han mentido y nos han dicho que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. No, si trabajas por eso, lo vas a lograr. Uh-huh. Entonces, por eso es que es importante también el proyecto educativo familiar. Ok, y bueno, entonces, ¿cómo aprovechar todos estos momentos para tener claro y trabajar en este proyecto educativo familiar? ¿Cómo aprovechar esos momentos en familia? Porque de pronto piensan que el desayuno, el almuerzo no son importantes porque solamente hay que alimentarse, pero en realidad se pueden, supongo, ¿verdad?, aprovechar esos espacios para poder conversar y poder trabajar en cumplir ese plan. Claro, para aprovechar los momentos en familia hay que tener momentos en familia. Y puede parecer es como lógico, pero realmente nos hemos metido en un como círculo vicioso con el tema de que creemos que hoy día, y es verdad, la tecnología nos ha ayudado a facilitar mucho algunas cuestiones, pero al mismo tiempo eso que nos ha facilitado, porque por ejemplo ahora la tenemos más fácil para hacer una investigación. Cuando antes tenían que leer muchísimo, sacar resúmenes, buscar en la enciclopedia y escribir, ¿verdad? Y ahora pues es mucho más fácil. Sin embargo, seguimos sin tiempo. Es más, ahora tenemos menos tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que procurar el tiempo en familia. Yo siempre recomiendo que debe haber al menos un tiempo de comida en el que todos estén presentes. Un tiempo. Sé que a veces es difícil por los horarios de los niños, el horario de alguno de los dos o de los dos miembros en la casa, cuando están ambos, pero siempre es importante encontrar ese momento y propiciar otros encuentros en el fin de semana, procurar que haya proyectos que puedan hacer juntos, ocuparse de tener algún encargo familiar, cocinar juntos, hacer algún plan juntos, desconectarse un poco de las pantallas, porque a veces creemos que estamos haciendo cosas juntos porque estamos viendo un programa, una serie o un youtuber, cuando realmente lo que nos está colocando es juntos frente a una pantalla, pero realmente no es un momento de compartir. Entonces, sí creo que esto nos va a ayudar muchísimo si aprovechamos y provocamos esos momentos, porque no puedo saber qué necesita mi hijo, cómo conectar emocionalmente con él, cuáles son sus necesidades, qué ambiente lo está rodeando, qué tipo de estímulos está teniendo, si no converso. O sea, tengo que tener esa reunión familiar y también el 1 a 1. Me parece valiosísimo el 1 a 1. Ok, entonces aquí nos damos cuenta que es súper importante la comunicación y el diálogo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué otras razones tenemos que son súper importantes? Porque tal vez, es que, insisto, muchas personas piensan que con un WhatsApp es importante, ¿verdad? Porque es importante hablar face to face y no por FaceTime con las personas. Sí, totalmente. Creo que nuestros hijos hoy tienen un gran reto por delante, y es que nosotros nos empeñemos en que tengamos relaciones offline. Ahora muchas de sus relaciones son online y de hecho han perdido competencias para poder establecer ese 1 a 1, no con nosotros como padres, aunque también, sino con sus mismos pares, o sea, con sus mismos amigos, porque muchas de esas relaciones se han hecho y se sostienen a través de redes sociales. Entonces, la comunicación es la clave, ¿verdad? Pero no tenemos que pensar que comunicación es hablar, sino entender que sobre todo es escuchar. Y en este momento
tenemos que hacer un esfuerzo en ese, como tú decías, en el tema dialógico, o sea, en el diálogo, en el que yo escucho, pero no hago preguntas en las que la respuesta vaya a ser cerrada. Si yo realmente quiero conocer esas profundidades que le inquieta, que le preocupa, dónde están sus afectos, a qué le está dando importancia, dónde se está perdiendo, si está vulnerable con el tema de la pornografía. O sea, nosotros tenemos que llegar antes, más y mejor en el tema de educación afectivo-sexual. Es que, por supuesto que educación afectivo-sexual, sí, nadie se opone a eso, nadie. El tema es qué contenidos y quién los va a dar. Entonces, creo que entender mucho el tema de la comunicación como ser comprendido, ser entendido, escuchar más, y también cuál es el lenguaje del amor con el que hablan nuestros hijos, porque no es el mismo. Posiblemente tenemos hijos que son más sensibles a las palabras, otros más al contacto físico. Yo misma puedo ser más sensible a los actos de servicio, a los detalles, al tema de lo concreto. Entonces, ¿cuáles son esos lenguajes del amor? Y entender que la familia es una escuela de inteligencia emocional. Y al mismo tiempo, creo que el desafío en este momento en el que hay tantas propuestas emergentes, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, en el tema de retomar un compromiso con la forja del carácter. Y eso incluye el saberme que le doy un servicio siendo la autoridad, y eso no significa ni faltar el respeto ni no tratar con cariño. Se puede ser la autoridad que estamos llamados a ser y al mismo tiempo respetar y dar amor. Buenísimo. Y justo, ¿verdad? Nuestro tema principal hoy en el podcast es la educación afectivo-sexual, y no podemos hablar de todo esto sin hablar de virtudes y, por supuesto, sin hablar de castidad. ¿Cómo poder educar, entonces, desde la afectividad, ¿verdad? Tomando en cuenta la castidad y derrumbando ese mito de que castidad es igual a algo religioso o algo de que es algo anticuado, por ejemplo, ¿verdad? Porque este podcast es también para jóvenes, claro, no solamente buenísimo. Para padres de familia, sino sí. Padres que se acaban de estrenar, ¿verdad? Sí, como tu hija que se estrenó hace 10 meses y medio. Sí, ¿verdad? Y yo que todavía no estoy casada y no, todavía no tengo planes de eso. Entonces, eso, ¿verdad? Justo, cómo poder educar cómo educar la afectividad desde la castidad. Bueno, creo que comprender, en primer lugar quisiera tomar una de tus frases, es que castidad no es un término religioso, porque lamentablemente el progresismo tiene una narrativa y tiene todo un poder económico para impulsar a través de la repetición y a través de medios de entretenimiento y de redes sociales y de influencers que son Instagramers o TikTokers o YouTubers o series de televisión, y redefinir ciertos términos y colocar como arcaicos algunos otros, como puede ser el tema de la castidad. Pero la castidad es una virtud. Es como que dijéramos ya está pasado de moda el orden, o está pasado de moda la generosidad, o está pasada de moda la solidaridad. O sea, la virtud es un hábito operativo bueno y la castidad es una virtud. Pero la castidad es parte de todo un elenco de virtudes que tienen que ver con la educación afectivo-sexual. Entonces, ¿qué quisiéramos? Que el buen uso de la libertad, porque el buen uso de la libertad de nuestros hijos es la elección entre las diferentes opciones del bien. Y nosotros queremos que elijan lo que le conviene, no lo que no le conviene, lo que le hace un bien, no lo que le hace un daño. Entonces, no es verdad que sea un término religioso. A mí, te digo, por no enojarme, me da risa que digan que castidad es un término religioso, como he escuchado también un absurdo que concepción es un término religioso cuando es un término sinónimo de fertilización o de fecundación, ¿verdad? Es una virtud derivada de la templanza, y la templanza es parte de la educación de los afectos, parte de la educación de la afectividad. Entonces nosotros somos alma y cuerpo, o sea, somos una integración de alma y cuerpo, y en esa integración de alma y cuerpo está la parte afectiva, el intelecto y la voluntad. Entonces, en esa integración con estos elementos que he mencionado, tenemos que reconocer que nuestro hijo es una persona y la persona tiene diferentes dimensiones. Entonces, si yo solamente voy en la parte de la sexualidad a su parte corporal y me dedico a la genitalidad, entonces quiere decir proteger sus genitales.
Voy a enseñarle a proteger sus genitales, que use anticonceptivos, que use un condón. Entonces, estoy yendo solamente a una de las dimensiones de la persona. Entonces, estoy reduciendo a mi hijo a sus genitales. Y mi hijo no es solamente sus genitales. O sea, sí, es verdad, es una de sus dimensiones la parte corporal, pero no es únicamente la parte corporal. Entonces, esto implica, para educar la afectividad, por eso te decía, la educación afectivo-sexual, que es en ese orden. Primero educo afectividad y luego educo sexualidad. Y cuando te digo luego, no es luego cuando tiene 18 o luego cuando tiene... No, va con un principio de gradualidad, pero primero sus afectos. Porque no puedo esperar que haga buen uso de su libertad si no lo educo en virtudes, si no educo su voluntad y con eso pues la forja de su carácter, si no los preparo para ser todoterreno, para resistirse. O sea, es que siempre cuento esta anécdota. Alguna de las personas que quizá nos escuchan lo van a recordar, pero yo tengo un hijo que no le gusta el whisky. Y yo le decía, si no puedes con el whisky, ¿cómo vas a poder con un escote? Cuando se te presente un escote y tengas que tomar una decisión con el uso de tu libertad, si no puedes con el whisky. O sea, nosotros tenemos que pensar que los tenemos que preparar para hacer todoterreno. Y un tema que hay ahora en boga es el tema del permisivismo, porque pasamos de manera pendular del autoritarismo al permisivismo, el emotivismo y el sentimentalismo, que ablandan mucho la voluntad y el carácter de un hijo. Entonces, claro que supone dificultades poder autogobernarse. Y entender que amar no es consentir. O sea, el amor es la búsqueda incesante del bien del otro. Entonces, si quiero su bien, no quiere decir que le voy a consentir todo, le voy a dejar pasar todo o no le voy a poner límites, por ejemplo. Y creo que otro gran reto para nosotros es el buen ejemplo y ser coherentes. Buenísimo. Es muy importante. Dar buen ejemplo porque si yo vivo lo que educo afectiva y sexualmente, si yo lo vivo, es más fácil transmitirlo. Entonces, no solamente es que lo expreso, es que estoy luchando por vivirlo. Y luchar no es que no caigo. Es que recomienzo, porque si soy creyente cuento con la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces que eso también pues lo tengamos en el panorama, porque deben creer nuestro testimonio y creernos. Y para todos los jóvenes, justo ahorita yo pensaba, ¿verdad? Y bueno, yo que no soy mamá, ¿cómo también puedo aplicarlo a mi vida? Y es que es súper importante que tengamos claro, ¿verdad? Que tal vez no fuimos educados de la mejor manera porque no tenían esta información nuestros papás. Uh-huh. Puede ser, no fue mi caso, pero puede ser que alguna persona. Entonces, hay que tener bien claro esto entonces, ¿verdad? Que si a mí me enseñaron a los 16 años que yo tenía que utilizar al momento de tener una relación sexual un condón, me estaban denigrando en realidad. Es objetivizarme y olvidar que yo también tengo corazón y que yo también necesito cuidar mi corazón y todas las cosas que implican una relación sexual, ¿verdad? Sí. Porque lo minimizamos otra vez, ¿verdad? O sea, minimizamos a que somos objetos sexuales, las mujeres y las personas en general. Uh-huh, sí. Entonces hay que recordar que tenemos un corazón que tenemos que cuidar, que ya vamos a llegar a cuidar el corazón, pero bueno, es súper importante eso. Sí, definitivamente. Que no lo olvidemos los jóvenes, porque tal vez pensamos que este podcast no es para nosotros porque estamos hablando de los hijos, pero en realidad es más también para nosotros, aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? De hecho, creo que le damos muy poca importancia o no estamos conscientes, porque yo también pasé por ahí. Creemos que va a llegar el momento que ya me tengo que gobernar, va a llegar el momento en el que sí tengo que ser casta, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la castidad es también para el ámbito del matrimonio y no porque no tenga intimidad conyugal, sino porque es una virtud. Por eso es que te digo que han hecho un buen trabajo en desprestigiar ciertos conceptos, ciertos términos, cuando es un llamado siempre porque es saber lo que valgo. Yo veo mucha gente, yo trato mucha gente joven y veo con mucha frecuencia jóvenes que se sienten engañados, que dicen, todo me hablaba de sexo, pero no me hablaban del amor y ahora tengo el corazón destrozado, tengo mi autoestima por los suelos, me siento utilizada, ¿verdad? Sobre todo lo he visto más en mujeres, ¿verdad? Que me siento utilizada, pero ojo, que cuando te diga, lo veo más en mujeres, no quiere decir que la mujer es la única víctima, ¿sí? Porque esto es
creo que ambos sexos están siendo víctimas de todo un ambiente que les dice que el sexo es divertido si lo haces protegido. Exactamente. ¿Verdad? Y resultan después con su corazón dañado. Pero ¿por qué lo he escuchado más de mujeres? Porque las mujeres somos más vocales, porque pues así funciona nuestro cerebro, conectamos más tenemos más desarrollada esa parte verbal y por eso expresamos más. Pero sí, tú tienes toda la razón. O sea, ¿dónde está el corazón? Si estamos solamente tratando de proteger los genitales porque tememos a las consecuencias de sus actos, ¿en qué momento protegemos su corazón? ¿En qué momento protegemos su autoestima? ¿Verdad? Exactamente. Y se mide la hombría con cuántas mujeres has estado, ¿verdad? Y te digo, ahora lo he escuchado hasta de niñas. Sí, de por mujeres supuesto. que dicen, ya llevo tantos, ¿verdad? Hace poco escuché a un influencer estaba entrevistando jóvenes en un país europeo, que no viene al caso mencionar cuál es, y hablaba, y esa persona era una mujer y decía que estaba haciendo una competencia con una amiga para ver quién llegaba primero a los 100. Entonces, no creas que antes nosotros podíamos pensar que el hombre piensa, hoy día está tan hipersexualizado el ambiente que se piensa que la mujer, en lugar de pensar qué hay qué hay de desordenado, qué hay de distorsionado con relación a la afectividad y la sexualidad en esto y corregirlo, hemos empujado a la mujer a, tú también los usas, tú también los puedes ver como cosas, tú también tu libertad sexual, ¿verdad? Cuando en realidad lo que hacen es quedarse atrapados, hombres y mujeres. Exactamente. Y es aquí donde está un tema súper importante y es que muchísimas personas afirman que la educación sexual integral es de urgencia nacional. ¿Por qué muchas personas lo dicen? Bueno, como te mencionaba antes y quiero recalcarlo por si hay alguien que recién se acaba de incorporar. que le dio a acelerar y no le puso mucha atención. Educación afectivo-sexual sí, pero es muy diferente, completamente diferente a educación integral en sexualidad o educación sexual integral. O sea, tanto EIS como ESI son conceptos que ya tienen un contenido, una ruta ideológica para ponerlo, porque no lo podrían poner si no es a través del Estado. Entonces lo tienen que hacer a través de acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales o a través del Poder Legislativo. Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. Yo invito a la gente a que busque en la web un video que se llama La guerra contra los niños, The War on Children, que hizo Family Watch International, y pueden descubrir ahí con más precisión esto que me llevaría muchísimo tiempo explicarlo. Pero quiero contestarte en dos partes. La primera parte es que la agenda progresista encuentra una súper carretera para lograr sus objetivos en algunos problemas sociales, que nosotros también identificamos los problemas sociales. Y las víctimas de estos problemas sociales son usadas para sensibilizar a la población con un tema y desensibilizar con otro tema. Pero se valen de exageración de datos estadísticos porque ellos mismos son su fuente de datos, o sea, claro. Ellos son su mismo observatorio, ¿verdad? Entonces ellos mismos sacan las cifras de contexto. Por supuesto que no debería de haber ni siquiera una niña abusada, ni siquiera una, pero sí tenemos que hacer ese ejercicio intelectual de profundizar en los datos que manejan, porque no sale la mati, ¿verdad? Pero usan esos problemas sociales, pero al igual que nosotros que identificamos los problemas sociales, no le damos la misma solución. Porque cuando se habla de abuso sexual, de adolescentes embarazadas, de lo que llaman embarazo no deseado, porque usan ese término que es 100% ideológico, dicen la solución, educación integral y sexualidad. Solución, educación integral y sexualidad. Para que no haya más abusos sexuales, educación integral y sexualidad. Para que no haya más embarazos en adolescentes, educación integral y sexualidad. Porque esa es la ruta, digamos, es el caballo de Troya, donde quieren meter toda una agenda ideológica que va contra los valores que la familia está procurando educar y que, por cierto, en Guatemala nos asiste el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, como te decía, nosotros hemos buscado otras soluciones y trabajamos en ese tema. Entonces, lo que la gente no sabe son los contenidos, quién va a dar esos temas,
la visión que tienen sobre la persona, sobre la intimidad sexual, el porqué de la intimidad sexual y el para qué de la intimidad sexual. Entonces, a mí siempre me gusta, porque hay muchísimas diferencias, muchísimas, entre educación afectivo-sexual y educación integral en sexualidad, pero cuando tengo poco tiempo, como sé que tengo ahora, procuro decirle a las personas cuál es el propósito. O sea, ¿qué quisieras lograr con tu hijo en materia de educación afectivo-sexual? ¿Hacia dónde quieres apuntar? Porque si tú quieres educarlo para el autogobierno, para el autocontrol, para la verdadera libertad, para una relación saludable, sólida, no líquida, no temporal, no casual, para sea un sólido proyecto de vida, la ruta no es el concepto ideológico de educación integral en sexualidad. No nos oponemos a la educación afectivo-sexual, sino a la ruta ideológica que está apostada en la educación integral en sexualidad. Buenísimo. Y solamente quiero hacer énfasis en algo que tú decías, ¿verdad? Que es el lenguaje que están utilizando todas estas personas para meter este caballo de Troya con toda la agenda ideológica. Y es que tenemos que ser, como padres de familia o como jóvenes, tenemos que ser muy críticos en qué es lo que estamos escuchando y cuál es el origen de todas estas personas, de todas estas palabras, perdón. Porque, por ejemplo, la palabra de embarazos no deseados es una palabra puramente ideológica, y lo de niñas no madres es de pura narrativa. Entonces es una invitación para que todos podamos también escuchar con muchísima crítica todas las cosas que están en nuestra sociedad, porque a todos nos atacan y se volvió nuestro pan de cada día, y por eso es que lo aceptamos tanto, ¿verdad? Que es muy importante saber que nos están diciendo y no lo tenemos que normalizar, porque si no ya lo tomamos por sentado, ¿verdad? Entonces hay que apostarle a la educación afectiva sexual totalmente, ¿verdad? Ya tendremos más espacios en donde podamos hablar de todas estas diferencias. Entonces, para que lo tengamos súper claro, ¿verdad? Y creo que en el primer podcast, o sea, en el primer segmento de este tema, hablamos bastante sobre las diferencias entre educación integral y sexualidad. Pueden buscar el capítulo, no sé cómo le llaman, el episodio, y para que puedan confrontarlo. La diferencia es abismal. O sea, es abismal. Y por eso es que no es un tema porque lo veo mucho en redes sociales, de doble moral. No se trata de eso. Es precisamente para ser hijos con una sola moral, que es la moral que los dignifique, que los haga libres y que los haga felices. Y que cuidemos esas relaciones sólidas en las que se funda una familia, y queremos que haya una sociedad sin problemas sociales. Tenemos que apostarle a aquellas cosas que lo logran, que son la ruta que lo logran. Por eso la familia importa, pero la familia sólida que pueda dar ese contexto para proteger el corazón, pero también el corazón, el cuerpo, el intelecto, toda la persona, todas las dimensiones de la persona, de los seres que amamos. Totalmente. Bueno, estoy súper de acuerdo. Ahora ya vamos voy a hacer énfasis en algo que estábamos conversando hace unos minutos, pero no podemos dejar pasar solamente así. Pero es que las abortistas y las feministas utilizan palabras como embarazos no deseados, que el sexo es por placer, como no darte placer, por supuesto, ¿verdad? Que el bebé que tiene algunas semanas, horas, días de haber sido concebido, solamente es una bola de células, etcétera. Nosotros también. Por supuesto. Pero cómo todas estas palabras van afectando los valores de nuestra familia y el control sobre la educación que deciden los padres de familia con sus hijos, porque tenemos súper claro que la educación la deciden los padres de familia. Así es. Entonces, ¿cómo afecta todo esto? Bueno, creo que el lenguaje importa. Sí, las palabras importan mucho. Por eso te decía anteriormente, cuando cambias el lenguaje, cambias la cultura. Y por eso hay ese esfuerzo intencionado en cambiar pues las palabras. Porque esta batalla antropológica, porque estamos dando una batalla cultural, pero antes de la batalla cultural está la batalla antropológica. Necesita un preámbulo, que es el cambio de lenguaje. Entonces, si yo uso ciertos términos, redefino ciertos términos y uso ciertos términos, muchos neologismos vemos en el lado del progresismo. Y también utilizamos algunas palabras que uno puede rechazar, no apoyar, porque entonces me convierte en parte del problema, o sea, sería victimaria, porque ahora estamos en esa sociedad en la que hay opresores y oprimidos, victimarios y víctimas. Entonces el que no se identifica como
víctima o que piensa que no funciona así la sociedad, entonces tú eres opresor y eres victimario. Entonces esta es, como tú decías, la narrativa. Entonces, ¿qué palabras vemos? Educación integral en sexualidad o educación sexual integral, porque es catchy. Es que es un término que suena, bueno, integral, porque eso ha de incluir valores. O sea, yo te digo, yo he estado en capacitaciones de educación integral en sexualidad, yo te puedo decir cuáles son los contenidos que hay. Usan embarazo no deseado, o sea, desde ese momento ya ponen una etiqueta en el no nacido, porque le ponen la etiqueta de no deseado y nosotros estamos en contra de etiquetar personas. No le llaman aborto, le llaman interrupción voluntaria del embarazo. No le llaman ser humano o persona, le llaman producto del embarazo, porque humanizar al no nacido implica que estás terminando, no interrumpiendo, terminando una vida. Entonces hay que deshumanizarlo. Entonces decimos que es un grupo de células. Nosotros también, tú y yo, somos un grupo de células. La biología nos lo dice. Claro. Entonces hablan de maternidad forzada, de libertad sexual, de sexo seguro, de, como te decía, pues producto del embarazo, porque esas palabras van permeando en las personas. Veo con mucha preocupación mucha gente joven y muchos padres, porque he de reconocerlo, que muchos padres no hemos llegado antes, más y mejor. Y entonces la educación sexual se las ha dado la serie, un rapero, un reggaetonero, un youtuber, un instagramer, un tiktoker, ¿verdad? En lugar de haberle hablado yo antes, más y mejor. O el colegio con el contenido que ellos decidan, ¿verdad? Que te digo que cuando hay personas que me dicen, no, en mi colegio es parte del currículum nacional base hablar de educación sexual. Entonces, no el caballo de Troya, claro, educación integral en sexualidad, sino hablar. Entonces, sí, nosotros tenemos que saber qué es lo que le están dando, porque es parte del contenido que dan. Pero no podemos desvincular la educación afectivo-sexual ni ninguna temática que tenga que ver, como tú decías al principio, que me pareció muy acertada tu explicación, con el tema de libertad, bien y responsabilidad. O sea, son 3 temas que sí o sí tienen que estar vinculados a todo el tema de educación afectivo-sexual, porque todos estos términos ideológicos que con los que nos están bombardeando y con el que están justificando esta agenda progresista, lo que puede hacernos es confundirnos y confundir a nuestros hijos. Y pues serán las consecuencias pues bastante desafortunadas, ¿verdad? Ok. Bueno, y ahora sí viene la pregunta del millón. A ver. ¿Cómo proteger el corazón y la integridad de la persona cuando hablamos de sexo? Bueno, cuando alguien me dice que el sexo es un tabú, yo le digo, ¿en dónde? Porque no es que ahora no se hable de sexo. Ahora el tabú sería hablar de castidad, como tú dijiste, porque ahora, ¿quién habla de eso? Pues ahora se habla se habla mucho y mal. No es que no se hable de sexo, es que se habla mucho y mal. Pero proteger el corazón. Me vino a la mente un documento de Miriam Grossman, que es una doctora, que se llama Sentido Común y Sexualidad. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden encontrar fácilmente en la web, que muy fácil de acceder a él. Y en el que esta doctora, que ha tenido muchísimo recorrido en este tema de afectividad y sexualidad y que trata a mucha gente joven, universitarias, de ambos sexos, dice que ve la vulnerabilidad de la gente joven ahora, que llega, como te decía antes, con su corazón dolido, que han sido utilizadas con enfermedades de transmisión sexual, con un embarazo no esperado, porque fueron buenos para la intimidad, pero luego no quieren hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Pero que nadie, o casi nadie, les habla de amor. Y posiblemente los padres creemos que educar en afectividad y sexualidad es the sex talk. O sea, vamos a hablar un par de veces, o sí, denle la charla ahí en el colegio, en sexto primaria, ¿no? O sea, la educación afectivo-sexual empieza, de hecho, empieza desde el vientre materno, pero digamos, hablando de edades desde que son muy pequeñitos, en la preprimaria. Nosotros ya empezamos, porque empezamos con la parte afectiva, de educar, como te decía, de forjar el carácter, la voluntad, las virtudes, los valores, de asociarlo al ideario, del por qué y para qué de las cosas que hago. Entonces, las estadísticas hablan por sí mismas. O sea, uno puede ver en Estados Unidos
con toda su educación integral en sexualidad, con todo el aborto que tienen, incluso hasta con 10 centímetros de dilatación, una mujer puede en algunos estados abortar, o que los invito, busquen qué significa aborto por nacimiento parcial. O sea, introducen en el cuello del bebé un instrumento quirúrgico para privarlo de la vida, y como lo terminan de sacar cuando ya está muerto, no es un infanticidio. O sea, ese es el producto de todos estos años de educación integral en sexualidad y de legislación antivida. Yo digo antimujer también, 100% antimujer. Y las estadísticas hablan por sí mismas. No dejan de haber esos problemas. Disparadas las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual. Antes nos preocupaban un par de enfermedades, hoy día estamos hablando más de 30 enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esos corazones rotos. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Pues, nuevamente, retomando, formar para la verdadera libertad. O sea, mostrar la belleza de la verdadera libertad, que es escoger el bien entre las distintas opciones que existen. Por eso nosotros somos súper open mind, ¿verdad? Y educarlos a que puedan ser templados, ¿sí? Que eso es autogobernarse, autocontrolarse, saber esperar. O sea, el premio es maravilloso. Y saber para qué su sexualidad, ¿para qué? No es para el yo mime conmigo. El amor es la búsqueda incesante del bien del otro. Entonces, si yo entiendo que la ruta de la sexualidad, la sexualidad es una vía, la entrega total, la donación total, porque amo, quiero el bien de esa otra persona. Entonces, si nosotros ponemos claro cuáles son las coordenadas, hacia dónde queremos llegar, es más fácil llevarlos a buen puerto. Cuando un barco sale sin rumbo, cualquier viento le es adverso. Y así vamos a proteger esos corazones. Veamos las experiencias, las consecuencias de esas experiencias en países progresistas, y vamos a ver que no es donde nosotros queremos a nuestros hijos, porque los queremos libres y felices. Buenísimo, gracias. Qué difícil es educar, Carly. No, mira, creo que lo difícil es que tenemos... Sí, es verdad que tenemos una idea de que vamos a hacer un equilibrio entre lo que reciben de fuera, que muchas veces eso que reciben de fuera se los entregamos precozmente en un dispositivo móvil. Por supuesto. ¿Sí? Pero si solamente nosotros prestamos atención y sabemos estamos en lo que hacemos, vamos a descubrir la maravilla y la sencillez con la que podemos educar, porque complejo es el tema ideológico. Muy complejo, sin profundidad, pero muy complejo. Lo nuestro es muy simple, y es regresar, darle de nuevo el valor de la autoridad con respeto y cariño, los valores siempre vinculados a la libertad, al bien y a la responsabilidad, incluyendo el tema de la afectividad y la sexualidad, y hacernos cargo nosotros. Nadie tiene por qué hacerse cargo, ni el Estado, ni ninguna otra entidad, más que nosotros como primeros educadores. Si el Estado le preocupa que los hijos no saben, que eduquen a los padres, que se metan con nosotros, no con nuestros hijos, porque a nuestros hijos los educamos nosotros. Por supuesto, estoy de acuerdo. No, y la verdad es que las personas que piensan que yo no tengo hijos, evidentemente, no estoy casada todavía, pero las personas que tienen hijos y que piensan que educar es difícil, pues en AFI tenemos una escuela para padres. Sí, buenísimo. Entonces, donde vamos a estar hablando sobre 3 cosas importantes, que es crianza, pornografía y educación afectiva sexual. Entonces, para que se puedan acercar a nosotros por si tienen alguna duda. Y bueno, ahora para terminar nuestro episodio, Carly, tú lo decías ahorita al final, ¿verdad? Uh-huh. Los encargados del tipo de educación que van a recibir los hijos son los padres. Sí. Y cómo retomar esa autoridad que tienen los padres de familia con decidir el tipo de educación que tienen los hijos, que quieren para sus hijos. Bueno, creo que nosotros nos hemos dejado quitar la autoridad incluso por esa mala prensa de que lo hacemos mal. Sí, como los padres no lo hacen, entonces lo tiene que hacer el Estado. O sea, el Estado nos tiene que sustituir. Y cuando tú estás en una clase de matemáticas es 2 más 2, 4. Eso tiene carga moral ninguna. Uh-huh. Pero cuando se habla de temas de sexualidad tiene muchísima carga moral. Entonces sí importa quién lo va a dar, porque sí va a ser coherente con los valores que estoy enseñando en casa. Entonces creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que asumir es el tema de formarnos. O sea, tenemos que formarnos si queremos hacer una diferencia. Entonces tenemos que saber
Y esto es una buena ruta porque estamos ayudando a los padres a formarse en este sentido. La escuela de padres, porque esto no es infuso, o sea, esto tenemos que poner un esfuerzo para poder hacerlo mejor. Pero también tenemos que ser vocales. Tenemos que pedirle bueno, yo voté por este diputado, le voy a exigir que no vote contra mis valores, que no me quiera desautorizar y quitarme a mí la potestad de hablar algo que tiene una fuerte carga moral, que no lo haga. Usar las redes sociales positivamente. Y creo que también tenemos que dejar de tener miedo, porque hoy día queremos ser siempre políticamente correctos, porque la corrección política es algo que nos ha llevado a muchos a enmudecer. Y no, tenemos que ser vocales y expresarnos con estos temas no significa faltar el respeto. O no saber discrepar con el otro, o pelearnos con el otro. No, es que nosotros podemos hacerlo de buena manera, con las formas correctas. Entonces, dar un paso al frente en el campo político, usar las redes sociales y también ayudar con el tema de la ciudadanía digital. Porque nuestros hijos, nosotros podemos tener ciertos valores, pero si nosotros como padres estamos dejando que el dispositivo móvil sea la niñera o sea el entretenimiento de un hijo, aunque hagamos el esfuerzo en el campo político, en el campo de las redes sociales, en el campo de salir a la calle cuando tengamos que salir a exigir que no se metan con nuestros hijos y que a que prevalezca nuestro derecho como padres a educar con nuestros valores, pero del otro lado no estamos haciendo lo que nos corresponde, entonces no estamos ahogando el mal en abundancia de bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, Carly, disfruté esta conversación como no tiene idea. Es fantástico todo lo que uno piensa que en realidad no tiene trascendencia, ¿verdad? Por ejemplo, sí, 2 más 2 es 4, pero sí tiene trascendencia cómo le hablan a mi hijo o cómo me hablan a mí, ¿verdad? Como estudiante de un colegio sobre sexualidad. Uh-huh. Hace unos días hablaba con mi mamá y me decía, Dulce, es que tú no te imaginas tu hermana grande, mi hermana grande, ¿verdad? Fíjate que cuando estaba en quinto primaria vino súper en shock porque había visto una película súper gráfica en donde explicaban todo y ella no me quiso ni siquiera hablar en el carro, no me habló toda la tarde, o sea, ella estaba afectadísima. Entonces yo tuve que preguntarle, al final ella me contó y yo al día siguiente a las 7 estaba en la mañana, estaba ya hablando con la directora para preguntarle qué era lo que había pasado y por qué eso lo habían puesto. Porque dice que aparte le pusieron la película, sonó el timbre, bueno, terminamos de ver la película, otro día, bye. Sí. Entonces no hubo nunca un cierre. Sí. Seguro no era mala intención de la profesora que se terminara así, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es responsabilidad qué contenido es, cómo se abre este tema, cómo se cierra. Yo creo que esto tenemos que abordarlo con sentido positivo, muy optimistas, con esperanza, con alegría y tener muy claras nuestras ideas hacia dónde queremos llevar esas jóvenes que, y como tú misma lo dijiste, ¿verdad? Puede estar viendo el podcast Gente Joven. En algún momento les va a tocar a ellos como primeros educadores buscar ese buen material que les pueda servir de respaldo, buscar los contenidos con la gradualidad que debe hacerse. Antes no había material, hoy día hay abundante material con el que puedo ayudarme a tener esas conversaciones frecuentes y aprovechar esos espacios de sobremesa, de un acontecimiento que ha ocurrido, una reflexión por alguna anécdota o una película o tantas cosas que podemos aprovechar con los padres para traer esos temas a la mesa y hablar con naturalidad de los grandes temas en el que literalmente se está jugando la vida humana. Buenísimo. Muchísimas gracias por ese gran cierre, porque así es. Estamos hablando por la dignidad, por y para la dignidad humana. Así es. Muchísimas gracias, Carly, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de este episodio. Por favor, déjenos en los comentarios qué es lo que opinan, qué otras inquietudes tienen y qué otras dudas hay que resolver, porque seguramente este podcast va a tener tercera parte. Segura que sí, me invitas y aquí estaré. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.